Ok, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con la segunda sesión. Eh, Primero unos avisos antes de comenzar ya propiamente con la materia y son básicamente en cuanto a lo que espero del comportamiento en el aula virtual. En primera instancia necesito que estén participando constantemente porque si no esta clase se va a volver un poco tediosa porque estamos viendo muchos conceptos en la materia. En segunda instancia, si tienen dudas, por favor pregunten, porque en muchas ocasiones tienden a quedarse con dudas y hasta el examen ya sale, digamos, esa duda que tenían y tienden a salir bajos justamente en el examen. En tercera instancia, se supone que ya se debieron haber inscrito a la plataforma de Classroom, lo que significa que en teoría ustedes ya deberían de haber checado las tareas que dejé y por única ocasión, por cuestiones de tiempo, en este primer parcial se les va a volar nada más con 4 actividades que ya están subidas a la plataforma. Esas actividades se van a tomar en cuenta, se van a evaluar y eso nos va a dar el promedio de este primer parcial. Solamente por esta ocasión, puesto que perdimos 2 semanas por cuestiones administrativas y en sentido, digamos, de las inscripciones a la escuela. Ahora bien, vamos a comenzar propiamente, ahora sí ya de lleno con la materia de lógica y denme un momento para comenzar a compartir mi pantalla. Pantalla. Sí. Ok, vamos a comenzar. En primera instancia, vamos a comenzar retomando un poco lo que veíamos la clase pasada. Para empezar, teníamos que la lógica nos iba a dar de alguna manera, bueno, se va a dedicar al estudio de lo que es el razonamiento correcto del incorrecto. Esto que significa yo voy a poder pensar qué información me sirve y qué no, y voy a poder desechar lo que no me sirve para poder argumentar en mi día a día. Quedamos que el razonamiento me va a permitir a mí, como ser razonable que soy, poder ver qué información tengo y qué información me va a servir en determinados lugares y en dónde no. ¿Dónde me va a funcionar esta información? Supongamos que yo, no sé, me llega información para resolver el problema del agua, pues a lo mejor cuando haya algún problema de agua, yo lo voy a poder usar ahí, pero cuando no, digamos, sea un problema de agua, pues en ese momento la información no me va a servir. Después teníamos que el argumento se iba a, digamos, estructurar en 3 grandes ramos. Primero, lo que eran las premisas, es decir, para que un argumento pueda ser considerado como tal, se iba a considerar por 2 premisas y una conclusión, y esto me iba a dar igual a un argumento. Esto significa que yo, por ejemplo, voy a tener 2 ideas principales que me van a llevar a una conclusión. Si yo no tengo mínimo 2 ideas que me ayuden a llevar a esa conclusión, no se va a considerar argumento porque va a estar incompleto. Por el contrario, si tengo 2 o más premisas, o sea, ideas que me ayuden a complementar mi conclusión, se puede considerar como un argumento. ¿Por qué? Porque tengo información previa que me permite armar un argumento en concreto. Ahora bien, ya que recordamos un poco el argumento, también vamos a tener en cuenta que los argumentos se van a dividir entre válidos o inválidos. Esto significa, hasta cierto punto, que, por ejemplo, yo les hablaba en la primera clase que al tener un argumento válido o inválido, significa que tiene un contenido aceptable en el sentido de que tiene sentido y tiene, digamos, la cantidad mínima de información para que yo pueda considerar un argumento como tal. En cambio, si el argumento es inválido, significa que no tiene suficiente información o hay un problema de estructura. Eso lo vamos a ver más adelante. Y retomando justamente la última parte que vimos la clase pasada, teníamos que ver que un argumento se va a dividir en verdadero y falso. ¿Eso qué significa? El argumento tiene verdades contenidas en su contenido o tiene una mentira que no tiene sentido o puede que no me sirva en ese momento. Y por último, la clase pasada habíamos revisado que había clasificaciones en los argumentos en cuanto a qué, que iba a ser algo positivo o algo negativo. ¿Esto qué significa?
Si yo tengo un argumento positivo, significa que yo le estoy dando una cualidad de algo o de hacer algo a un sujeto. Mi sujeto va a ser una persona, un animal o un objeto. Y cualquiera de esos tres va a tener la habilidad de hacer algo, bueno o malo, siempre y cuando le esté diciendo que lo puede hacer. Un ejemplo es el siguiente. Juan es un ladrón. Si yo digo que Juan es un ladrón, es un enunciado positivo porque estoy diciendo que Juan tiene la capacidad de ser un ladrón. Por el contrario, si yo quisiera convertir ese enunciado en negativo, entonces diría, Juan no es un ladrón. Yo estoy diciendo que no tiene la capacidad de ser un ladrón. Y como tiene el no implícito en la oración, se convierte en un enunciado negativo. Eso hay que tomarlo muy en cuenta porque para el segundo parcial ya lo vamos a revisar de manera más profunda. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí con la clase del día de hoy y esa va a ser en base al concepto y la definición. Estas palabras van a ser clave en la materia porque de alguna manera nos van a dar pauta a la información que va a contener nuestro enunciado, digamos, y vamos a poder limitar esa información. Entonces, en primera instancia, pregunto, sí, ya llegó, sí. Pregunto, ¿alguna idea de qué es el concepto? Ok, bueno, continuamos. El concepto nos vamos, digamos, a decir el diccionario y la definición, que va a ser una representación mental de algo y está plenamente arraigado en un campo semántico. ¿Esto qué significa? El concepto se va, digamos, a caracterizar porque una palabra me va a arrojar una infinidad de temas. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que yo tuviera el concepto que se me ocurre en este momento. Animales. Dios mío. Oh, Dios mío. Ok, tengo el concepto animales. Es una palabra que me va a arrojar muchos temas, digamos, por sí misma. Ejemplo, si yo pienso en animales, entonces a lo mejor voy a pensar, no sé, animales carnívoros, herbívoros, omnívoros. Ay, no me fijé en eso. Omnívoros, ¿qué se me ocurre también? A lo mejor van a ser animales marinos, a lo mejor animales, no sé, terrestres. ¿Qué se me ocurre más en animales? A lo mejor felinos, caninos, aves, mamíferos, ovíparos, etc. Voy a tener una infinidad de palabras que me van a surgir a partir de animales. ¿Por qué? Porque animales es un concepto que va, digamos, a contener muchos temas de por medio. Y si recuerdan, en este momento yo les hablaba de que animales, digo concepto, se iba a caracterizar por ser de alguna manera un campo semántico. ¿Esto a qué se refiere? A que yo como digamos, como persona, voy a poder arraigar muchos temas a una palabra. Y entonces, el campo semántico se va a caracterizar de la siguiente forma. Denme un momento. Es aquí. Vamos a mandarlo al fondo. Ya. Ok. Entonces va a funcionar así. El campo semántico se va a caracterizar por ser un campo de un tema en específico. Nuestro tema en específico va a ser animales en este caso porque es nuestro concepto. Entonces, el campo semántico de animales va a conllevar estas palabras y muchas más. Ahora, de manera general, si yo lo pensara a futuro, supongamos que yo fuese ¿qué se me ocurre? Una persona que esté estudiando zoología. Ok, yo como zoólogo quiero investigar a todos los animales.
y entonces agarro el concepto animales. Ok, pero resulta que yo como zoólogo me doy cuenta que no me va a dar la vida para investigar a todos los animales que existen en el mundo. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos, muchas clases, muchas clasificaciones. Entonces yo como persona, ¿cómo le voy a hacer para poder investigar? En este caso que supongamos que soy el zoólogo, ¿cómo le voy a hacer para investigar algo de mi rama de estudio? Ah, muy sencillo. En ese momento va a entrar el mejor amigo del concepto que se va a conocer como la definición. Y la definición se va a conocer como el límite del concepto. ¿Esto qué significa? El concepto me va a dar demasiados temas para investigar. Pero entonces la definición me va a decir, no, espera, sí me interesa la información, pero es demasiada. Yo quiero esto en concreto. Y, por ejemplo, cuando nos dejan tareas en la escuela, supongamos que a lo mejor me estén pidiendo, no sé, el Día de Muertos. Ok, del Día de Muertos yo me voy a internet y voy a encontrar mucha información. Pero supongamos que a lo mejor el profesor me dijo, quiero que me investigues del Día de Muertos la utilidad de la flor de cempasúchil. ¿Por qué se utiliza? Esa es la tarea que a mí me dejaron. Pero resulta que entonces tú vas a Wikipedia, supongamos que abrieras esa página, y resulta que te arroja Día de Muertos flores en cempasúchil, y a lo mejor te va a aventar los días en los que se ocupa aquí en México, cómo se cosecha, bueno, más bien cómo se planta y cómo se, digamos, se corta la flor. A lo mejor me va a dar su historia del cempasúchil, a lo mejor me va a decir que, no sé, que se usen determinados alimentos, no sé, me va a arrojar muchísimos temas de por medio. Pero yo quiero simplemente saber la utilidad de la flor de cempasúchil en el Día de Muertos. ¿Por qué se utiliza? Esa es, digamos, lo que yo quiero saber en específico. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En la definición va a entrar en que yo me voy a especificar simplemente en la utilidad de la flor de cempasúchil en el Día de Muertos. El resto de información que me pueda salir en la página no me va a funcionar porque no la necesito, entonces la voy a omitir. La definición va a actuar de la misma manera. Entonces, en base a la misma luz, retornemos el ejemplo que teníamos de animales. Animales es mi concepto y está derivado a muchos temas de por medio. Ahora, supongamos entonces que yo voy a ser un zoólogo. Ok, entonces yo como zoólogo voy a estudiar a los animales. Esa va a ser. Pero yo como zoólogo voy a decir, como que es demasiado grande el tema. Necesito especificarlo para que no me lleve toda una vida y hasta pueda morir y no acabe nunca de investigar. Vale. Entonces a lo mejor yo voy a decir como zoólogo, me voy a dedicar a los animales que sean, no sé, marinos. Ok. Pero luego pienso, híjoles, pero aún así hay muchos tipos de animales marinos. Entonces a lo mejor yo voy a decir, ok, pero me voy a dedicar a los animales marinos que sean, no sé, mamíferos. Ok, pero resulta que aún así hay muchas especies que son mamíferos y que son marinos. ¿Qué más tengo que hacer? Pues a lo mejor me voy a dedicar a los animales marinos mamíferos. ¿Qué se me ocurre? Mm, que además sean, no sé, carnívoros, por poner ahorita algo. Ok, que sean carnívoros. Ya eso ya bajó más mi cuota. Pero me falta especificar algo más como para que no me siga como desviando tanto del tema. Entonces, a ver, voy a pensar en un animal que sea carnívoro, que sea marino, que sea mamífero y pues que pues sea un animal, ¿no? Básicamente. Pues bien, vamos a pensar. Entonces, supongamos, a lo mejor yo estoy en un error, pero a ver, vamos a suponer que supuestamente la orca marina sea un animal que caiga en esas características. A lo mejor me equivoco, pero supongamos que esa sea, digamos, la razón. Entonces, ¿qué creen? Gracias a la definición que me fue acortando los temas, yo me voy a dedicar a investigar a este animal bajo estas características que yo ya me fui, digamos, desglosando. Entonces tenemos lo siguiente.
El concepto va a abarcar mayor información y la definición me va a ayudar a especificar conocimiento. ¿Eso qué significa? Que en lugar de yo leer una Biblia enorme que tenga demasiada información, yo simplemente voy a buscar lo que necesito. Y es justamente lo que tenemos que tener en cuenta para la materia, porque a veces va a haber casos donde yo tenga demasiada información para un argumento, pero a veces no necesariamente va a ser, digamos, necesario tener toda esa información. A lo mejor tengo demasiada información y lo que yo necesito solamente son 2 renglones de esa información. Justo hay que saber entonces comenzar a discernir qué información me funciona y qué no. Ahora bien, regresando al tema, entonces vamos a empezar, ya que sabemos esta diserción de entre a mayor información, demasiados campos para investigar y menor información más específica. Tenemos que entender ahora los tipos de argumentos. ¿Por qué? Porque entonces los argumentos me van a contener esa información y yo voy a poder discernir si me funciona, si no me funciona, si es verdadero, si es falso. Y entonces los argumentos se van a dividir en 3 grandes campos: el argumento deductivo, el argumento inductivo y el argumento abductivo. El primero va a ser el argumento deductivo y lo que me va a decir es que yo voy a agarrar, digamos, de información general que tenga, voy a hacer una conjetura y voy a llegar a una conclusión en base a la información que ya tengo previa. Pero ojo, el argumento deductivo normalmente es verdadero porque yo parto de hechos reales. Esto, por ejemplo, significa que si yo estoy diciendo, digamos, voy a afirmar una cosa, es porque yo tengo información antes que me permite llegar a afirmar o a concluir eso. El ejemplo que les puse es, por ejemplo, a los ciudadanos de esa ciudad, país, les gusta mucho el alcohol. Juan es miembro de esa comunidad, entonces Juan debe beber mucho alcohol. ¿Cómo se llegó a esta afirmación o conclusión? Pues bien, se llegó porque si yo estoy diciendo que en determinada ciudad o lugar les gusta mucho el alcohol y que Juan es miembro de esa comunidad, entonces probablemente yo pueda asegurar que a Juan le gusta beber alcohol porque hay un precedente que me dice eso. Otro tipo de argumento deductivo se va a llevar a cabo, por ejemplo, con los doctores. ¿Qué hace el doctor la primera vez que te ve? Digamos que va a haber un expediente. Te va a preguntar datos familiares, tu estado de salud en general, si has tenido operaciones, si estás enfermado de enfermedades algo, digamos, serias. O sea, siempre te va a haber un expediente que te va a preguntar qué te pasó en, digamos, en el área de la salud antes de llegar con él. Entonces, a ver, supongamos que yo fuera un doctor y estoy examinando, no sé, a Mariana. Y a lo mejor yo le digo a Mariana, a ver, Mariana, necesito que me digas si en tu familia hay antecedentes de diabetes o problemas con el azúcar. Y a lo mejor Mariana me va a contestar, pues sí, mi abuela tiene diabetes y tengo algunos tíos que tienen problemas con el azúcar, inclusive uno ya es prediabético. Ok, ¿en tu familia hay problemas de cardíacos o de hipertensión? Y a lo mejor María va a decir, pues, perdón, Mariana va a decir, pues no estoy segura, pero mi mamá me comentó que sí tengo un familiar por ahí que tiene problemas cardíacos. Y de parte de mi papá me parece que su hermana menor tiene problemas de hipertensión. Órale. Y ok, el doctor entonces, digamos, al final de la consulta, después de que ya le hizo esa serie de preguntas, le va a decir lo siguiente. Pues Mariana, según los antecedentes que tengo de tu familia, es muy probable que tú puedas llegar a desarrollar diabetes o problemas con el azúcar o problemas cardíacos o hipertensos. ¿Por qué? Porque tienes precedentes familiares que tienen esas enfermedades. Entonces Mariana va a decir, ah, mira, pues entonces, ¿qué puedo hacer para prevenir esto, no? El doctor ya le dirá. ¿Pero qué creen? Esa conclusión se pudo sacar porque el doctor hizo una indagación de hechos reales y ya puede sacar una conclusión a partir de esos hechos.
El argumento deductivo va a funcionar así. Tengo hechos reales y ya de esa manera puedo llegar a una conclusión o puedo afirmar algo en base a la información real que yo tengo de por medio. ¿Hasta este momento hay alguna duda? Tomar eso como un no. Ok, un momento, aquí estamos. Ok, el siguiente tipo de argumento va a ser el argumento inductivo. Y el argumento inductivo se va a caracterizar porque este va a sacar una conclusión general de ideas muy particulares, aunque no necesariamente, a diferencia del deductivo, va a ser verdad. En cuanto a que a veces esa generalización que llegó a tomar no necesariamente es verdad. Y se le conoce por no tener una base lógica, porque a veces esa conclusión que va a sacar no va a tener sentido o va a carecer de algo de sentido común. Los ejemplos que les puse fueron los siguientes. María comió chocolate, pero le hizo mal. Sandra también comió chocolate y le hizo mal. Si comes chocolate, te caerá mal. ¿Esto qué significa? Se supone que yo, a partir de dos sujetos específicos que les cayó mal el chocolate, yo llegué a la conclusión de que cualquier persona le va a caer mal el chocolate solamente porque esos dos casos en específico les cayó mal el chocolate. Pero si te puedes a pensarlo, no tiene sentido, porque solamente son dos casos. ¿Cómo yo voy a generalizar dos casos para todos? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La conclusión, aun si tiene una base de por medio, al ser general, pero solamente ser dos casos específicos, es un, digamos, considerado como un argumento inválido. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Y en muchas ocasiones el argumento inductivo va a tener ese problema, que a veces va a querer generalizar información y a veces no necesariamente va a funcionar. Cuando sí, ejemplo, pensemos en la pandemia actual. Entonces a lo mejor yo voy a decir, hay un virus en el ambiente que se propagó en todo el mundo y está contagiando a las personas. Las personas de muchos, una cantidad inmensa de personas alrededor del mundo se está contagiando todos los días. Las cantidades que hay en cada ciudad rebasan los millones y normalmente quedan hospitalizados porque el estado de salud deteriora demasiado. Ok, entonces yo puedo concluir que el virus que está actualmente en el ambiente es peligroso porque está contagiando a muchas personas. Entonces, ¿qué creen? Es un argumento inductivo porque yo ya estoy agarrando casos particulares, pero ya están englobando en algo general. Y en ese momento yo ya puedo llegar a un argumento inductivo verdadero, porque ahora sí tiene sentido que generalice. Pero si son ejemplos más sencillos, en el sentido de que simplemente sean casos muy específicos y no sean como tantas personas, y yo llego a una conclusión general, voy a tener un problema, porque entonces no va a considerarse como un argumento verdadero o válido. El ejemplo número 2 que les puse aquí fue, Alexis compró en AliExpress y lo estafaron. Isabel compró en AliExpress y también la estafaron. Si compras en AliExpress te estafarán. De nueva cuenta está cayendo en esta, digamos, error en que voy a generalizar solamente dos casos específicos y que no necesariamente a todas las personas les va a afectar de la misma manera. Esto es lo que entonces conocemos como un argumento inductivo. El último tipo de argumento que vamos a ver es el tipo de argumento abductivo. El argumento abductivo se va a conocer porque es una conjetura que yo voy a hacer o una suposición que yo voy a hacer a partir de la poca información que tenga. Normalmente también se le va a conocer como una hipótesis, que básicamente lo que me dice la hipótesis es que yo tengo que tener una idea principal de algo que vaya a investigar o de algo que me inquiete. En las tesis, por ejemplo, yo pensando en una tesis, a lo mejor yo voy a escribir una tesis sobre la falta de agua, porque hay una escasez de agua en el mundo. Ok, entonces mi hipótesis es la siguiente. Pues yo creo
que la falta de agua alrededor del mundo se debe a que las personas no tienen una cultura del cuidado del agua y además se está contaminando demasiado los ecosistemas que nos abastecen de este líquido vital. Esa es mi hipótesis. A lo mejor después de una investigación de por medio me doy cuenta que sí tenía razón, o a lo mejor me equivoqué en algo, que a lo mejor no necesariamente sea que, digamos, se estén contaminando los ecosistemas, que hay algo más, que a lo mejor están acabando más bien con los ecosistemas. Pero el argumento principal que yo tenía a partir de lo que yo sabía es lo que conocemos como el argumento abductivo. Otros ejemplos, pero de una manera un tanto más sencilla, van a partir de lo siguiente. El primer ejemplo les dice, las mujeres más elegantes compran en la tienda de Alicia. Rosa es una mujer elegante, entonces Rosa debe comprar en la tienda de Alicia. ¿Esto a qué se refiere? A ver, supongamos que, no sé, en nuestra colonia hay una tienda que se llama Alicia. Y en esa tienda tienden a vender ropa muy elegante, como que de esas gente que le gusta vestirse elegante bien y hasta cierto punto un poco formal, y además tienen accesorios. Ok, esa es la tienda de Alicia. Pero resulta que vamos a tener a lo mejor una vecina que está en una buena posición económica y que siempre se viste de manera pues muy formal, muy elegante, pues muy bien arreglada. Y entonces yo voy a hacer mi conjetura y mi cabecita. Pues entonces, como la tienda de Alicia es una tienda para esa clase de gustos, entonces Rosa debería de comprar ahí, ¿no? Porque pues es una mujer que le gustan esa clase de ropa. ¿Ok? Y por eso yo voy a llegar a esa conclusión, pues Rosa debería de comprar en la tienda de Alicia porque es una mujer elegante. Esa, digamos, es mi conclusión. Pero a lo mejor Rosa va a decir, pues sí, pero a mí no me gusta esa ropa. Entonces, ¿qué creen? El argumento abductivo se va a convertir, en este caso, en un argumento inválido o en una mentira, porque no necesariamente va a ser correcto. De la misma manera va a funcionar con el segundo ejemplo. Y dice lo siguiente, solo los mejores deportistas beben Gatorade. Usain Bolt es uno de los mejores deportistas. Entonces, Usain Bolt bebe Gatorade. ¿Esto de dónde sale? No sé si actualmente les pasa, pero cuando era pequeña, la marca de Gatorade siempre te manejaban que era para los deportistas, que era para los más importantes, que era para los ganadores, o sea, que era una bebida que todo deportista que se considere ganador debería de consumir. ¿Por qué? Porque es la bebida de los ganadores, de los mejores. Y bajo esa regla, entonces yo voy a decir, bueno, pues si eso es cierto, entonces como Usain Bolt es uno de los mejores deportistas del mundo, entonces él debería de beber pues Gatorade porque se supone que es un ganador, es de lo mejor. Y de nuevo caemos en el problema. Aunque a lo mejor esa ideología funciona en mi cabejita, a lo mejor Bolt me dice, pues a mí no me gusta esa bebida y yo no la bebo, bebo otra cosa. Entonces de nueva cuenta caemos en que este argumento se vuelve mentira porque no necesariamente el generalizar al creer que todos los deportistas beben esa bebida, este deportista en específico la va a beber. Y es justamente lo que va a caracterizar al argumento abductivo. Voy a tener una idea general que yo voy a creer en mi cabejita, pero no necesariamente va a ser verdad. Ahora, simplemente para acotar este último apartado, regresamos de nueva cuenta y vamos a decir que el argumento deductivo siempre será verdad o siempre se basará en verdades. ¿Por qué? Porque son hechos reales que están pasando, que están registrados o que hay una prueba de ello. El argumento inductivo, por otra parte, puede o no ser verdadero según sea el caso, cuando aplique un caso general y cuando no. Y el argumento abductivo no necesariamente será verdadero, son ideas a partir de mis conjeturas, que significa yo voy a imaginarme que puede ser esto, pero no necesariamente va a ser verdad. Y eso es lo que, digamos, nos llevaría los tipos de argumento. Si se dan cuenta, como que todo va arraigado. Tengo información, la tengo que acomodar, pero tiene que tener sentido para que yo pueda considerar algo verdadero o algo falso, o me funcione o no me funcione. Y bien, después de los tipos de argumentos, viene lo que conocemos como las funciones básicas de la argumentación. ¿Qué es eso? En estricto,
Las funciones básicas de la argumentación me van a decir que te van a tener, digamos, que contener información o determinadas circunstancias para que ese argumento lo pueda usar a mi favor. Se van a dividir en 4 básicas y son informativa, expresiva, directiva y argumentativa, donde la informativa va a decir que va a describir al mundo mediante enunciados afirmativos o negativos, los cuales pueden ser verdaderos o falsos, razones o conocimiento. ¿Esto qué va, digamos, a conllevar? Muy sencillo. Cuando yo tengo, digamos, un argumento, debe de tener información de por medio para que en ese momento yo lo pueda utilizar a mi favor. Y es un conocimiento, digamos, información que yo tengo para poder defender mi punto de vista. De hecho, aquí viene justamente digamos, la base de la lógica. Cualquier discusión que se quiera ganar, no va a ganar necesariamente la verdad. Va a ganar el argumento que más fuerte sea y más fácilmente convenzca a los demás. Bajo esta dirección, entonces, tenemos que en el pasado, por ejemplo, con los griegos, teníamos a los sofistas. Los sofistas eran una serie de personajes que, digamos, enseñaban el arte de argumentar, pero no para tener la verdad, sino para ganar discusiones aun si estaban equivocados. Bajo esta misma ley, entonces, la lógica se va a dirigir de la siguiente manera. Aunque un enunciado sea mentira, siempre y cuando contenga una estructura válida y de alguna manera sea muy fuerte, se va a considerar como válido y además vaya a poder convencer a los demás de que mis ideas o lo que yo estoy diciendo es correcto. Entonces, en base a lo mismo, la información va a ser necesaria en los argumentos para yo poder sostener esa postura en la que estoy. Después de esta va a venir la función expresiva. Y la función expresiva se va a referir a lo empático. ¿En qué sentido? Cuando yo tengo una discusión, a veces es más fácil ganarse a las personas por el lado empático. Tenme lástima, yo te comprendo, me pasó esto a mí también. O sea, yo voy a intentar llegarle por el lado sentimental a las personas para poder convencerlas. Un ejemplo, hace un par de años, aproximadamente como 24, si no estoy tan mal, hubo un caso de una bebé que nació sin cerebro, se le conoció como el caso de la bebé Teresa. Ese caso era que una bebé, pues recién nacida, nació sin cerebro. Y los doctores de plano les dijeron a los papás, sabes que tu hija no va a sobrevivir si acaso una semana, porque no tiene el órgano vital que se encarga de regular a los demás. Entonces los papás, con mucho, digamos, sentimiento y demás, dijeron, bueno, nuestra hija no va a sobrevivir, pero sus órganos, bueno, sus demás órganos están bien. Entonces sería buena idea entonces que los donáramos para que si nuestra hija no va a sobrevivir, al menos otros niños tengan esa oportunidad. ¿Y qué creen que pasó? Pues muy sencillo, vinieron muchos éticos al respecto, criticaron a los padres, casi casi los crucificaron, porque no, ¿cómo te atreves? Le vas a arrebatar la vida a esa niña y ella no tiene la culpa, eres un ser inhumano. ¿Y qué pasó? La gente empezó a apoyar este pensamiento porque no, es que se iban a matar a la bebé, ¿qué les pasa? Yo no le haré eso a mis hijos. En ese momento que hicieron, estas personas que estaban en contra de que, digamos, se sacrificara, por decirlo de alguna manera, a la bebé que ya no tenía esperanzas de vida, que iba a fallecer porque lamentablemente no sentía nada, no permitieron que se donaran esos órganos. Y bajo este argumento, regresando a la función expresiva, va a funcionar de la misma manera. La empatía me va a generar que las demás personas crean lo que yo estoy haciendo. Y justamente al ser parte de la argumentación me van a servir como un arma de doble filo, para que las personas me tengan lástima y crean en lo que digamos, ¿cómo decirlo? En lo que yo estoy diciendo, o por el contrario, que otra persona lo utiliza a su favor. Depende, digamos, de qué lado de la balanza estés. Y bueno, esa es la segunda función. La tercera función se le conoce como la función directiva. Y la función directiva se va a emplear cuando el interés consiste en el que, digamos, que otra persona realice o evite ciertas acciones. Se van a conocer como órdenes o avisos. ¿Esto qué significa?
El fin de la argumentación directiva significa que yo voy a decir algo para que una persona evite hacer ciertas situaciones que a lo mejor a mí no me parezcan o que sean peligrosas. O por otro lado, le voy a avisar que si hace determinadas acciones va a contener una sanción o algo negativo. Ejemplo, no sé, ¿qué se me ocurre? Bueno, esta que es básica. Se supone que nosotros como seres humanos tenemos, digamos, prohibido matar a otra persona. Y entonces a lo mejor mi argumento va a ir de la siguiente manera. Las personas tienen estrictamente prohibido cegar la vida de otra persona como su igual porque nadie tiene derecho a privar de la libertad del vivir a otro individuo. En caso omiso que se realice esta acción y dependiendo de la gravedad del homicidio, la persona va a tener una sanción desde cierta cantidad mínima de años hasta cadena perpetua, dependiendo de qué tan grave haya sido el homicidio en cuestión. Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Estoy diciendo que tú no puedes matar porque tiene la otra persona el derecho de vivir, tú no tienes ese derecho de privar la vida y además te voy a avisar que va a haber una consecuencia grave si tú llegas a caer en ese tipo de acto. Así es como va a funcionar la función directiva de la argumentación. Doy un aviso, doy una orden y además te voy a avisar de por medio que va a haber una sanción y la vas a tener que hacer porque te estoy dando razones. Y por última instancia, vamos a tener la función argumentativa en argumentación. ¿Cómo va a funcionar? Como ya les había comentado, en una discusión se va a tener que no va a ganar la verdad necesariamente, va a ganar el argumento más fuerte. Y bajo esa misma luz, entonces la función argumentativa me va a decir que yo voy a intentar persuadir, convencer o demostrar alguna idea o proposición que yo tenga. Es decir, yo voy a hacer que la otra persona establezca que lo que yo estoy diciendo es verdad. Retomamos el ejemplo de los sofistas. Los sofistas eran entes, o más bien personas, que se encargaban de, digamos, en discusiones, tratar de... Bueno, ya no se oye su cámara, maestra. ganar. ¿Se oye? Ah, un momento. Qué raro, a ver. Sí, sí está conectado. ¿Se escucha? Sí, maestra, ya. Ah, ok. Bueno, entonces, regresando a lo que venía diciendo. En la función argumentativa lo que regresábamos con los sofistas. Aunque no tuvieran razón estos personajes, tenían el detalle de que, ¿cómo lo explico? Convencían a las personas porque los argumentos que armaban, o sea, digamos esas ideas que armaban, estaban tan bien hechas, con que fueran mentiras lograban convencer a las personas. Y justamente es lo que vamos a ver en lógica. Cómo yo como individuo voy a armar mis ideas y voy a armar mi información para yo poder convencer a otra persona de lo que yo estoy diciendo es correcto. Y resumiendo esta última parte, vamos a tener entonces la siguiente información. En la función informativa me va a decir que me va a dar información, o sea, me van a dar las armas para poder defender mi punto de vista. En la función expresiva me va a decir que voy a expresar y tratar de crear empatía eh, hacia otros para, ¿cómo decirlo? Para demostrar, o más bien para convencer que mi punto de vista está bien. Es decir, a partir, digamos, de que yo voy a hacer que me tengan lástima o que sean empáticos con mi sentimiento en ese momento, voy a hacer que las demás personas crean en mi punto de vista. En la función directiva simplemente me voy a dedicar a dar órdenes en base
a avisos de algo que quiero que haga una persona o que no quiero que lo haga. Y además le voy a avisar que va a haber una consecuencia en caso de que no, digamos, siga las instrucciones que yo estoy dando. Y en la función argumentativa simplemente va a ser, voy a convencer a toda costa a esa persona a la que quiero, digamos, que esté de acuerdo conmigo y no me van a interesar los medios siempre y cuando la convenzca de que yo tengo la razón. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Ok, bueno, hasta ahorita la voy digamos, a cortar aquí porque es demasiada información la que, digamos, vimos como de jalón. Y la cuestión es que ahorita, bueno, son 5 alumnos ahorita en el grupo del primero G. Entonces, pues igual las clases van a seguir arrancando de manera normal. Ya tienen tarea en Classroom, así que en teoría ya deberían de haberla empezado para que los pueda evaluar, porque no sé si vieron el primer video de los dos que están aquí. Yo tengo que entregar evaluaciones el 14 de octubre, que es el próximo miércoles. Significa que yo a más tardar me tienen que estar entregando las tareas este lunes que viene para que yo tenga tiempo suficiente de calificar las tareas, promediar y pues obviamente dar su promedio de este primer parcial. Y ya a partir del segundo ya trabajaríamos de la manera normal en como yo les había presentado el plan de evaluación. ¿En qué sentido? Trabajos, productos, examen y actividades socioemocionales. Pero eso lo vamos a trabajar hasta el segundo parcial porque ya entramos tarde. Ahora bien, eso es con cuestiones de, digamos, prácticas de la materia y generales. Ahora, como son poquitos alumnos, pues igual voy a intentar que sean las clases como más dinámicas, pero necesito también que estén participando cuando les pida, digamos, opiniones, para asegurar en estricto que, ¿cómo lo explico? Que entiendan la información, porque en muchas ocasiones la materia de lógica tiende a ser un poco pesada porque tiene demasiada información de por medio. Si voy demasiado rápido, también me pueden decir, maestra, no entendí esto, por favor lo puede repetir y con gusto lo repito. Y también en las tareas, pues estoy pendiente, ¿no? Si tienen dudas al respecto. Entonces, pues, si tienen alguna duda, pues ahora sí que pregúntenme, si no, pues ya será todo por la clase del día de hoy. A partir de la siguiente semana ya vamos a estar trabajando de manera normal, nuestras clases. ¿Eso qué significa? Los lunes nos conectamos de 11:35 a 1:10 y los viernes de 12:20 a 2 de la tarde. Obviamente a veces no me llevo el horario de las 2 horas, normalmente me llevo entre hora y media por mucho. Pero obviamente también depende mucho si ponen atención o si no, o si hay dudas al respecto. Si tienen alguna duda ahorita pueden preguntarme también, adelante. Yo sí tengo una. Dígame. ¿Cuándo subió el otro video? El video lo subí el lunes pasado, no es cierto, de hecho lo subí en la madrugada, el primer video. De todos modos, bien, pueden buscar de cualquier forma si por alguna razón tuvieran complicaciones para a lo mejor conectarse ese día o que no, digamos, no se pudieran conectar porque falla el internet porque también están fallando las redes. Las clases las voy a estar subiendo a un canal de YouTube que yo tengo que estoy administrando, que básicamente son las grabaciones de las clases. Ese canal lo van a poder encontrar con mi nombre completo. De hecho, creo que es el único que está así porque tengo un nombre medio peculiar. Pero bueno, lo pueden buscar de esa manera, acceden ahora sí que la página de YouTube y ven la clase. Si llegan a tener dudas al respecto, porque a lo mejor no les quedó claro un tema, a lo mejor tienen dudas con la tarea, me pueden preguntar por mensaje, yo les voy contestando. Nada más les pido como paciencia porque de repente me preguntan varios a la vez, pero sí contesto. Y por ejemplo, me comentaba una chica de otro grupo que, por ejemplo, que ya no se pudo conectar. ¿Qué pasa con las asistencias? Las asistencias las tomo de dos maneras. Una, a mí me llega una copia del chat porque normalmente yo grabo las sesiones para poderlas subir y a partir de ese chat yo paso asistencia. Si por alguna razón no se pueden conectar y tomaron la clase por YouTube, se les considera la asistencia. Pero, digamos, se les va a considerar hasta que suban sus tareas. ¿A qué me refiero? Supongamos que a lo mejor esa semana dejé 2 actividades, por poner ahí algo. Ok, y tomaron la clase en YouTube, pues bien,
la tomaran en YouTube, pues entonces en cuanto suban sus actividades, que son las 2 de esa semana, se les va a considerar su asistencia, aunque no se hayan conectado a la sesión en línea. Pero yo les recomiendo que se conecten a la sesión en línea si pueden, para que, digamos, en clase se aclaren esas dudas. Pero si por alguna razón tuvieran problemas de conexión, no se pueden conectar, o a lo mejor tuvieron que ir al doctor, no hay problema, pueden también, digamos, tomar la clase en la plataforma de YouTube. Ahora sí que dependerá de qué tan accesible sea la situación. ¿Alguna otra duda que tengan? No, maestra. Vale. Pues entonces por el día de hoy se termina, digamos, ya la sesión. Ya nos veríamos el lunes, ahora sí, para continuar con el siguiente tema. Y porfa, si no han hecho las tareas, les encargo pues que me entreguen las tareas para poder evaluar. Para que más tardar el viernes que viene yo ya les tenga los promedios del primer parcial. Vale, nos vemos chicos, descansen y aprovechen su fin de semana. Hasta luego, maestra. Hasta luego.